Su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Muchos en el mundo pereciendo están, necesitando del amor de Dios. Conduciendo a un amigo a Jesús, seré un fiel discípulo de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Seré un fiel discípulo de fe. Qué gusto saludarlos una vez más, amigos y hermanos que nos ven. Este programa es una bendición para mí, seguramente para el Pastor Rudy, que una vez más nos acompaña en esta oportunidad. ¿Cómo se siente, Pastor Rudy? Pues me siento muy cómodo de estar aquí en Conexión 7. Aparte de eso, también agradecer a Dios por las múltiples bendiciones que nos da y sobre todo la oportunidad de entender la razón de ser del Evangelio, nuestra identidad, especialmente con esta tercera lección que es interesante, muy interesante, para analizarla y para disfrutarla cada día. Así que me siento muy cómodo y es un placer estar nuevamente con todos los que ven este programa que es para la edificación espiritual. Así es, Pastor. Ya bien decía usted, es un privilegio estar una vez más con ustedes y para nosotros compartir la lección con cada uno de ustedes. Vamos a leer el texto, así como hemos iniciado siempre. Lo voy a leer y dice de la siguiente manera: el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Y ahora con el título de la cual vamos a estudiar, el Evangelio Eterno. Es un título muy amplio, un título muy profundo. Estudiando siempre en Apocalipsis capítulo 14, hablando de los tres ángeles. ¿Qué nos puede comentar en este momento, Pastor? Bueno, me impresiona la forma en que el autor de la lección nos lleva. Es interesante notar que el libro de Apocalipsis no todo es terror, no todo es miedo, sino hay cosas muy agradables. Y por eso el texto de introducción es bello. Dice: entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio eterno. Hace
hay un énfasis muy especial, el Evangelio eterno, para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, está hablando de una manera interesantísima. Pero esto tiene que ver con nuestra identidad, que es interesante. Yo siempre he dicho que si un guatemalteco está en el extranjero y de pronto escucha sonar en marimba el famoso son El Rey Quiché o La Caída del Sol, sus emociones, sus sentimientos y sus recuerdos de su país afloran en su mente y les hace reaccionar. Pues el pueblo de Israel tenía una costumbre, que ellos tenían su Shema, o sea, el Shema, el famoso Shema. Tenemos que hablar de eso para poder introducirnos al estudio de esta semana. El Shema es el recordativo de un Dios único, poderosísimo. Uno es, oh Dios eterno, el poderoso, ¿verdad? Ese canto que ellos repetían en la mañana, en la tarde, en la noche, en todo tiempo. Uno eres, oh Dios mío, uno eres, poderoso, fuerte, la entidad de Israel. Pero cuando el Evangelio se extiende al mundo gentil a través de Jesucristo, entonces tomamos otra identidad, aunque es la misma siempre, pero con un poquito de más amplitud. Y más para el pueblo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nuestra identidad, nuestro Shema, lo que tenemos que repetir en la mañana y en la tarde y en todo tiempo, es el mensaje de los tres ángeles. Por eso la cita interesante que usted leía, es muy buena, ¿verdad? Y con eso pues ya entramos a una lección impresionante de Apocalipsis 14, cuya primera parte nos despierta cierto interés en analizar conceptos muy bien definidos de Apocalipsis 14, y nos habla de un libro de esperanza lleno de gracia, ¿verdad? Es impresionante lo que habla acerca del plan de Dios en relación al Evangelio. Esta lección que es importante, pues, que se estudia a nivel mundial, pero hay cosas ahí extraordinarias en esta primera parte. Me imagino que tiene algún comentario, hermano Edson, que nos pueda ayudar. Así es. Aquí en el subtítulo, un libro de esperanza lleno de gracia. La gracia aquí lo vemos realmente sorprendente, ya que es de favor inmerecido por nosotros que somos seres humanos, pecadores, y que, como ya habíamos comentado en las lecciones pasadas, hemos visto que la entrega completamente que hizo Cristo Jesús, y con este libro de esperanza lleno de gracia, entonces nosotros podemos ver aquí que hay realmente mucha esencia aquí, por ejemplo, de la participación de Cristo Jesús. Por supuesto, y por eso empieza con Apocalipsis 1:1, dice, esta es la revelación de Jesucristo, de dos formas. Primero Juan dice, yo vi y me fue revelado, pero se le reveló a Jesucristo, que es el Cordero, que es el sacerdote, que es el juez y que es el rey. Esto lo vamos a venir repitiendo porque estamos hablando de la justificación por la fe también, que Él nos justifica. Pero aparte de eso es la revelación que Jesús le da a Juan. Le indica la historia de la iglesia, pero más que la historia de la iglesia, la historia de los redimidos, y más que la historia de los redimidos, la historia del Evangelio eterno. Y esa historia del Evangelio, como la cita que usted le dio al principio, dice que es un plan que estaba establecido desde antes de la fundación de este planeta, que es interesante. Ahora, aquí hay varias incógnitas. Si Dios sabía que el hombre iba a fracasar, si Dios sabía que Satanás se iba a rebelar, ¿por qué los creó? Dice. Pero es que Dios crea porque Él, en su infinita sabiduría y amor, que es un misterio también, y apenas entendemos por chispazos, en su amor decidió crear. Y sabiendo que podría haber un fracaso, porque Él lo sabe todo, y dio un plan perfecto, eterno, desde antes de la creación. Esto
Esto es impresionante. Ahora, claro, él podía controlar todo y manipular todo, pero entonces fuéramos robots. Fuéramos máquinas que fácilmente se manejarían, pero no. Incluso al mismo Satanás le dio la oportunidad de tomar decisiones. Entonces, lo relevante de esta historia de la gracia es que ya existía desde antes de la creación. Desde la eternidad. Y para mí la gracia, aunque va a terminar aparentemente cuando Jesús venga por segunda vez y vivamos eternamente, pero para mí la gracia sigue, porque es un don gratuito, es un regalo de Dios que es eterno. Exacto, y realmente como hablábamos de esto, un comentario aquí que podemos hacer, pues esa es la pregunta de muchos que tal vez no hemos logrado comprender por qué Dios nos creó entonces, sabiendo que un día íbamos a padecer pecado, dolor, sufrimiento, pero como usted ya mencionó, nos dejó con la capacidad de decidir. Sería esta la palabra clave, decidir. Y con esa capacidad de tomar decisiones, distintas decisiones, también podemos decidir tener una mala decisión. Claro. Entonces, Dios sabiendo eso, como usted decía, desde siempre o desde un principio, Él conocía esto y por eso el plan de salvación. Sí, en el caso personal, yo no me lamento de que Dios me haya criado. Exacto. Al contrario, me gozo. He sufrido, he padecido frío, hambre, angustia, burlas, discriminación y tantas cosas. Pero eso para mí es mínimo en relación al privilegio de haber vivido y de haber entendido y de haber conocido que Él me ama. Entonces no fue en vano la creación, de ninguna manera. La creación cumple objetivos muy lindos. El hecho de yo conocerlos a muchos de ustedes, hermanos, de conocer amigos, de tener relaciones, aunque sufrimos y aunque es duro, pero hay una promesa, hay una alternativa segura que está diseñada, esa es la otra parte de la lección, en el Evangelio eterno. El Evangelio eterno nos dice claramente que no hay problema, no todo está perdido, que hay una solución. Y ese Evangelio eterno simple y sencillamente habla de que todo ser humano se puede salvar. Todos se pueden salvar. Es más, los del Antiguo Testamento, porque algunos separan eso, para mí no hay separación. Para mí es la misma palabra de Dios lo que se escribió hace tiempo antes de Cristo y lo que se escribe después de Cristo, es lo mismo. Siempre nos habla de la gracia en el Antiguo Testamento y nos habla de la responsabilidad de responder a ese amor, a ese Evangelio eterno. Porque si me están regalando algo, yo tengo que responder. Y Jesús me está regalando la salvación, mi respuesta es ser obediente y hacer lo que Él me pide. Esa es la fe, hacer lo que Dios nos pide, aunque parezca extraño y raro, porque su plan, su Evangelio es eterno. También aquí hablando acerca ya del Evangelio eterno, Dios ha librado de culpa mediante la liberación que se alcanza por Cristo Jesús, y difícilmente alguien daría su vida por una persona justa. Claro. Aquí podemos comentar, usted seguramente conocerá a alguien que se porta bien, que trata bien a las personas, es amable, es bien atento a las obras de caridad. Entonces la pregunta es, ¿daría usted la vida por esa persona? O un padre, o los amigos que nos ven aquí, si hay padres ahí viéndonos, ¿darían ustedes la vida por su hijo pequeño? Esa es la pregunta. Es complejo, pero lo que sí es relevante es que el pueblo de Israel lo vio en simbolismo. Todo el tiempo ellos lo vieron simbólicamente. Incluso Abraham, cuando llevó a su hijo para sacrificarlo, lo vio simbólicamente. Casi llega a matarlo, que hubiera sido un dolor terrible y lo hubiera quebrado.
pero aparece Dios, interviene y otorga el Cordero. Ahí viene la gracia. Ahora, nosotros es un poco complejo. Decir voy a dar mi vida por otro no es tan fácil. Pero cuando hay muchísimo amor, bastante amor se hace. El pueblo de Israel se cansó en realidad de ver tanto símbolo y símbolo y símbolo y símbolo y no pudieron entenderlo. En el caso nuestro no hay símbolo. El cumplimiento lo hemos visto. Jesús murió en la cruz. Entonces ahí vemos el amor. O sea, nuestra luz es mayor que la de Israel. Y podemos entender a la gracia como algo, pues, fabuloso. ¿Va? Aparte de que no éramos etnológicamente el pueblo escogido, era Israel, geográfico. Pero ahora se extiende la salvación a todo el mundo. Entonces, esta gracia es sobre todo pueblo, sobre toda tribu, sobre toda lengua, es universal. Esto es lo maravilloso. Entonces, en esta batalla cósmica, porque la batalla es contra poderes de las tinieblas, contra Satanás, la forma en que gana Jesús la batalla y la podemos nosotros ganar es por la gracia. Satanás lo entendió, pero él se asustó, no pudo entender cómo es tan grande el amor de Dios que mandó a su Hijo a morir por las criaturas que estaban perdidas. Entonces, en esta batalla la hemos ganado con Cristo Jesús, por la gracia preciosísima de Cristo Jesús. Aquí no se vale perder. Hermanos, esta lección de Apocalipsis nos dice que somos ganadores, pues. No hay razón por el cual tenemos que perder. Y al conocer esta noticia, ¿cuál es nuestra reacción? Es lo que dice Apocalipsis 14:6 y Mateo 24:14. Ir por todo el mundo. Y Mateo 28, sus últimos versículos. Id, adoctrinad, enseñad. Porque hay una buena noticia. El Evangelio eterno va a cambiar todo lo que estaba perdido. No teníamos solución, no había paz, estábamos separados de Dios. Ahora la noticia buena es, de acuerdo a Apocalipsis 14, es el Señor tiene un Evangelio eterno, tiene una puerta abierta en el cielo para que nos salvemos todos. En esta batalla, vuelvo a repetir, Jesús gana y nosotros ganamos con Él. No estamos perdidos, hermanos. Esto es lo lindo de esta lección. Aunque hay un juicio que vamos a estudiar más adelante a profundidad, creo que es la lección número 8 o 9, pero aún en ese juicio somos victoriosos por la gracia de Jesús, porque Él nos justificó. Ahí es donde entra una cita preciosa ahí del Espíritu de Profecía, que le preguntan a la hermana Huay si la justificación por la fe tiene que ver con la gracia y con el Evangelio eterno. Entonces, ¿cómo responde ella? ¿Cómo dice la cita eso? Vamos a leerlo. Nos dice: varias personas me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y les he respondido: es ciertamente el mensaje del tercer ángel. Sí, y lo vamos a ver más adelante, como ya me adelanto, porque vamos a ver el asunto de la bestia, de su imagen y otras cosas ahí interesantes que están en contra de Dios. Pero los que tienen fe caminan como Dios quiere, como Jesús quiere, y esa fe nos justifica y la gracia desciende sobre nosotros. Entonces, eso es lo que estamos compartiendo. Es nuestra obligación compartir este mensaje y convertirnos en iglesias que anuncien esto constantemente. De todas las formas, de todas las técnicas, con campañas, con estudios bíblicos, con obra social, con actividades que promuevan el conocimiento del Evangelio eterno. Entonces, lo que tenemos que hacer varios entonces es entender ese gran amor, comprender cuál es el Evangelio, porque hay pocos obreros para llevar esta obra grandiosa, este gran privilegio que se nos ha encomendado. Ahora, hay otro factor eso. Nosotros somos una iglesia misionera.
debemos seguir siendo misioneros. La obra en este mundo, hay un dato de 1844, 46, 40 y 50, 1800. Los bautistas y los metodistas en Estados Unidos eran más numerosos que los adventistas. Pero de pronto la iglesia adventista, con sus estaciones misioneras y sus misioneros propiamente hablando, de hermanos que se dedicaron a hacer la obra misionera, creció increíblemente esta obra. Y hoy los bautistas y metodistas han ido reduciéndose en número, mientras que los adventistas han abarcado casi todo el planeta. De los países reconocidos por las Naciones Unidas, que son 300 y algo, nosotros estamos en 200, casi tocando los 300. A pesar de que hay países donde secretamente hay adventistas, por el régimen, por las limitaciones, por las prohibiciones. Somos una iglesia misionera. Sin embargo, en nuestro medio aún hay campos que no han sido abarcados. Entonces yo creo que la iglesia actual debe tener su campo misionero local, pero tener un campo misionero lejano a nosotros también para cubrir. Pero eso como que se está muriendo, se está acabando, y es lo que Dios dice: vosotros me seréis testigos, por testimonio en toda la tierra. Entonces, si cumplen con eso, el Señor también empieza a agilizar la terminación de este planeta, el sufrimiento, el dolor y la angustia, porque ese es el clímax del Evangelio eterno. Es una verdad sorprendente el Evangelio eterno. El Evangelio eterno es entender a Jesús, la revelación, como Cordero, como sacerdote, como juez y como Rey. Y aparte de eso, es creador. O sea, Él es todo. Jesús es nuestro amor supremo. Esa es la esencia del Evangelio. Pero el hecho de que Él sea amor no significa que nosotros tomemos el Evangelio como una gracia barata. Es decir, soy salvo porque Él es mi Cordero, mi Rey, mi juez, y vivo de una manera pecaminosa. No, nos responsabiliza a ser obedientes a lo que Él nos pide, y esto es fe. Fe en realidad es hacer lo que Dios nos pide, aunque no entendamos por qué. Pero si Él nos lo pide, lo hacemos. Amén. Entonces lo que tiene que movernos, lo que nos tiene que impulsar es la fe. Por supuesto. En todo lo que usted ya mencionó, la fe en Cristo Jesús. Ese creer sinceramente en lo que la palabra de Dios dice y estar dispuestos a trabajar en su obra todos los días y esforzarnos más y más para que este evangelio pueda llegar a todos, y mucho más por testimonio, mucho más que sea uno quien viva eso y que uno refleje a Cristo Jesús. Ahora, aquí hay un punto, Edson. Nuestro dinero debe ser misionero, apoyar a los misioneros. Nosotros como criaturas humanas, nuestra mente debe ser misionera. Nuestros departamentos de iglesia deben ser misioneros. Tenemos que ser misioneros al 100%, completamente. Porque esta obra así es. Ir por todo el mundo. Y el mensaje de los 3 ángeles dice: yo los vi volar, dice Juan, que anunciaban este evangelio en todo el mundo. Tenemos una misión. Tenemos que ser responsables a esa misión, comunicarla, transmitirla. Por eso hay una cita impresionante también que habla de la iglesia adventista como misioneros, escrita en el Espíritu de Profecía. Ahí usted la tiene, ¿verdad? Aquí la tengo. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo. Nos dice: nuestra identidad profética única se encuentra delineada en Apocalipsis 14:6 al 12. Y es aquí donde encontramos nuestra pasión por proclamar el Evangelio a todo el mundo. Elena de White lo expresa de esta manera: en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece,
la palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero y segundo y tercer ángel. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención a ella. Normalmente a nosotros los adventistas del séptimo día nos dice que somos muy radicales y legalistas en el asunto de la ley, pero no. Nosotros entendemos que somos salvos por gracia. Nuestra actitud hacia la ley es respuesta al amor de Jesús y vivir obedientemente porque Él nos pide que amemos a Dios con toda nuestra fuerza de nuestra mente y amemos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, el hecho de que guardemos la ley no es que seamos conservadores, legalistas, sino que por fe estamos obedeciendo la palabra de Dios para mejorar nuestro carácter y llegar a ser más semejantes a Jesús cada día. Entonces, la gracia para nosotros es fundamental desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y como ya mencioné, y por la eternidad. Somos salvos por gracia. Eso es lo lindo de este Apocalipsis 14, que vamos a disfrutar más, me imagino, en las futuras lecciones. Eso ha sido interesante estudiar esta lección, ¿verdad? No sé si hay un comentario final, pero de mi parte yo invito a los hermanos para que disfrutemos del Evangelio eterno, para que nos volvamos misioneros y para que nuestra identidad como el Shema para los israelitas sea Apocalipsis 14. Que lo tengamos de memoria en la mañana, en la tarde, a mediodía, y que lo comuniquemos. Que Jesús por gracia nos ha salvado y que nosotros le amamos, y por la fe que Él nos ha justificado, respondemos obedientemente a sus mandatos. Amén. Así que para nuestros amigos que nos ven detrás de las cámaras por este canal Conexión 7, recordemos que Cristo Jesús lo ha hecho todo, lo ha hecho todo. Entonces nuestra decisión debe ser hacerlo por amor, por fe en Cristo Jesús, predicar el Evangelio, y que no sea una molestia, sino más bien sea un privilegio, un don, llevar este mensaje a los demás. Así que los invitamos para que siempre estén atentos a este programa, y es una bendición para nosotros, para el pastor Rudy, para mí también, y que el Señor los bendiga. Amén.